¿Te da miedo morir? Si es así, ¿por qué? ¿Tienes alguna razón para temer a la muerte? Quizá le temas, o no, porque no sabes qué es. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la muerte? Preguntarse qué es la muerte puede ser, digamos, curioso, ya que podemos entender este término, la muerte, de diferentes maneras. Por ejemplo, podríamos tomarlo de forma literal y responder que la muerte es el cese de las funciones vitales. Con esta aproximación, se vuelve muy fácil de responder otra pregunta. ¿Qué pasa cuando mueres? Lo que pasa cuando mueres es que tus funciones vitales se detienen, dejas de vivir. Pero muchas veces no es esto lo que queremos decir o preguntar. Si preguntamos qué es la muerte, quizá queramos saber si hay algo después de esta vida. Cuando preguntamos qué pasa cuando mueres, podemos querer saber qué tipo de cosas experimentamos cuando morimos o si vamos a algún lugar tras la muerte. Hay montones de respuestas a estas preguntas. Y es que la muerte es algo que ha intrigado a la humanidad quizá desde que los seres humanos comenzaron a existir. Un ejemplo muy claro de que la muerte nos ha intrigado desde hace mucho tiempo lo podemos encontrar en Sócrates. En el episodio ¿Por qué quiero lo que quiero?, hablamos un poco sobre la apología de Sócrates. ¿Lo recuerdan? En este texto, escrito por Platón, nos encontramos el juicio que enfrentó Sócrates por las acusaciones de Licón, Ánito y Mélito. Como recordarán, Sócrates fue encontrado culpable y la sentencia fue la pena de muerte. Sin embargo, Sócrates aceptó la sentencia. Tan es así que Sócrates incluso tuvo la oportunidad de escapar y no lo hizo. Antes de que llegara el momento en el que Sócrates debía beber la cicuta y morir, Critón, un amigo suyo, fue a visitarlo a su prisión para decirle que él lo ayudaría a escapar. Pero Sócrates no aceptó y cumplió con su sentencia. ¿Por qué Sócrates decidió beber la cicuta y morir en lugar de escapar con la ayuda de uno de sus amigos? Hay diferentes razones que se le atribuyen a Sócrates para haber tomado esta decisión. Reflexionemos también que hay una gran esperanza de que esto sea un bien. La muerte es una de esas dos cosas. O bien, el que está muerto no es nada ni tiene sensación de nada, o bien, según se dice, la muerte es precisamente una transformación, un cambio de morada para el alma de este lugar a otro. Si es una ausencia de sensación y un sueño, como cuando se duerme sin soñar, la muerte sería una ganancia maravillosa. Pues si alguien, tomando la noche en la que ha dormido de tal manera que no ha visto nada en sueños, y comparando con esta noche las demás noches y días de su vida, tuviera que reflexionar y decir cuántos días y noches ha vivido en su vida mejor y más agradablemente que esta noche, creo que ya no un hombre cualquiera, sino que incluso el gran rey encontraría fácilmente contables estas noches comparándolas con los otros días y noches. Si en efecto la muerte es algo así, digo que es una ganancia, pues la totalidad del tiempo no resulta ser más que una sola noche. Si por otra parte, la muerte es como emigrar de aquí a otro lugar y es verdad, como se dice que allí están todos los que han muerto, ¿qué bien habría mayor que este, jueces? Pues sí, llegando uno al Hades, libre ya de estos que dicen que son jueces, va a encontrar a los verdaderos jueces, los que se dice que hacen justicia allí. Minos, Radamanto, Eaco, Triptolemo y a cuantos semidioses fueron justos en sus vidas. ¿Sería acaso malo el viaje? En pocas palabras, lo que dice aquí Sócrates es que o bien la muerte es un sueño placentero y relajante, o bien la muerte es un viaje en el que encontraremos grandes personas de las que podremos aprender importantes lecciones. Finalmente, lo último que dice Sócrates en la Apología es: pero es ya hora de marcharnos, yo a morir y vosotros a vivir.
¿Quién de nosotros se dirige a una situación mejor es algo oculto para todos, excepto para el Dios? Entonces, lo que tenemos es que, al menos de acuerdo con Sócrates, no hay razones para pensar que la muerte es un mal o algo a lo que debamos temer. Es por esto que Sócrates decidió beber la cicuta en lugar de escapar con su amigo Critón. Hola, Emi. ¿Cómo sigues? ¿Qué onda, Lu? Pues más o menos. Mi abuelo Chuy ya estaba grande, pero igual no me esperaba que muriera, al menos no ahora. Supongo que es normal. Sabemos que la muerte llegará, pero no es algo que les pase todo el tiempo a nuestros seres cercanos, aunque nos imaginemos que va a pasar justo un día en específico. Exacto, mi abuelo ya era mayor. Sabíamos que esto iba a pasar. Hasta podría decirse que estábamos preparados, pero cuando pasó, igual fue algo sorpresivo. Lo lamento, Emi. Ay, Emi, sí te ves bien apachurrado. Es que, ¿sabes? No solo es que mi abuelito haya muerto, ¿Qué más pasa, Emi? es que dejó todo un relajo. ¿Cómo? Mi abuelo no dejó nada en orden, pues. No tiene escrituras de su casa y su terreno. No dejó testamento. No sabemos si a alguien le quedó a deber dinero. Bueno, Emi, pero eso es material y no es lo más importante. Sí, no lo digo por eso. Lo digo porque seguro habrá problemas entre mi papá y mis tíos y tías. A mí no me importa tanto lo material, pero a ellos sí. Y va a ser un lío. Bueno, pero son todos hermanos. Seguro se van a apoyar. ¿Por qué te preocupa? No, Lu, no los conoces. Con decirte que el día siguiente del entierro ya estaba mi tía Guadalupe en la casa de mi abuelo. Que porque lo extrañaba. ¿Y qué tiene de malo? Pues que la vi revisando los jarrones. Seguro estaba buscando dinero. Ay, no inventes. Sí. Y cuando me vio hasta se espantó. Y nada más me dijo que siempre le habían gustado los jarrones. Estoy sin palabras. Ahora sí que como dicen, ni siquiera dejan que se enfríe mi abuelito. Ay, Emi, qué humor el tuyo para estos momentos. Es para no ponerme triste. Oye, pero ¿a poco tu abuelito sí tenía dinero en los jarrones? ¿No tenía todo en una cuenta de banco? No, hombre, Lu, para nada. Mi abue nunca tuvo una cuenta de banco. Y esa es otra. Ni siquiera sabemos si tenía dinero, cuánto tenía y dónde. Mi abuelo era, digamos, muy ahorrativo. Así que yo estoy casi seguro de que sí tenía un buen dinero. Y me preocupa que al rato vayan a decir que mi papá se lo robó. Ay, qué relajo. Ni testamento, ni escrituras, ni cuenta de banco. Exacto, Lu. Es un relajo y me estresa. Ay, Emi, lo lamento. Gracias, Lu. ¿Y don George no viene? Y te tengo otra, Lu. ¿Te puedo contar? Claro, Emi, con confianza. Pues te digo que mi abuelo era muy ahorrativo, pero demasiado. ¿Y qué tiene? Bueno, ya. Era codo, lo que se dice codo. Era bien avaricioso, pues. A mi papá y a mis tíos cuando eran niños, a duras penas les compraba lo mínimo. Él nada más quería estar guardando su dinero. ¡Qué mala onda! Es verdad que el manejo correcto de las finanzas personales puede ayudar a no caer en deudas. Pero como papá tenía la obligación de proveerles a sus hijos y no solo de lo mínimo. Sí, y está feo que mi papá y mis tíos hayan tenido carencia. Pero el que me preocupa es mi abuelo. ¿Cómo? O sea, no quiero ser grosera, pero él ya se murió. Pues es que estuve leyendo cosas y... ¿Qué tal que mi abuelo está sufriendo por haberse portado así? A ver. ¿En qué estás pensando? No entiendo esto de estar sufriendo si ya se murió. ¿Te acuerdas que platicamos sobre los pecados capitales, Lu? Sí, los 7 pecados capitales. Exacto. Esos 7 pecados que son muy graves y si se cometen, las almas de las personas que los cometieron no tienen salvación. Ok, creo que ya entiendo.
¿Te preocupa que tu abuelo haya cometido alguno de estos pecados y su alma no tenga salvación? Así es, Lu. Eso suena muy feo y creo que existe la posibilidad de que mi abuelo haya cometido uno y por eso esté sufriendo y su alma no tenga salvación. ¿Qué pecado crees que pudo haber cometido tu abuelo? Pues estuve leyendo un poco y diría que mi abuelo pudo haber cometido el pecado de la avaricia, Lu. ¿Qué leíste sobre la avaricia, Emi? Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Pues les venía a preguntar qué iban a querer, pero mejor les pregunto de qué están hablando, que el joven anda recitando la Biblia. Es que su abuelito falleció, don George. Uy, lo siento mucho, joven. Muchas gracias, don George. Mire, es normal que cuando alguien cercano muere, mucha gente busque consuelo en sus creencias religiosas. Pero dígame, ¿por qué anda hablando de ruina y destrucción? Lo que pasa es que Emiliano teme que su abuelito haya cometido un pecado muy grave y su alma no tenga salvación. ¿Y eso? Pues mire, don George, lo que pasa es que mi abuelo era bien tacaño, pero en serio tacaño. Mis tíos y mi papá tuvieron muchas carencias de niños, aunque no eran pobres. Imagínese, mi abuelo sí tenía trabajo y dinero, pero mis tíos siempre cuentan que aunque tuvieran sus zapatos rotos o ya no les quedaran, no les compraban hasta mucho tiempo después. Y todo porque mi abuelo no quería soltar ni un centavo. Uy, eso no suena muy bien que digamos, joven. Exacto. Y pues estuve leyendo y resulta que la avaricia es un pecado capital. O sea, es uno de esos pecados que no son perdonados y que condenan el alma. La verdad, yo creo que mi abuelo cometió ese pecado. Y estoy muy preocupado porque esté sufriendo aún después de la muerte. Por eso le mencioné esa parte de Luna de la Biblia. Bueno, eso no fue lo que me llamó la atención. A mí lo que se me hace mala onda es que, teniendo los medios, su abuelo no le haya dado a sus hijos lo que le correspondía. Tenemos obligaciones con nuestros niños y niñas. No nada más es tenerlos por tenerlos. Bien dicho, don George. Ya vi que hay mucho padre desobligado. Y si su abuelo era así, ¿por qué está preocupado por su alma? Pues miren, todo eso es algo que a mí me contaron. Pero mi abuelo nunca fue malo conmigo. Yo no tengo las carencias de mi papá, porque él sí me ha dado todo lo que me hace falta. Y mi abuelo siempre me trató bien. Cada que iba a su casa me recibía con mucho cariño y me gustaba que me contara sus historias. Yo diría que como abuelo no falló. Pues con razón. Tal vez mi abuelo pudo haber hecho un mejor trabajo como padre. Pero ese es el punto. No lo hizo y ahora puede estar sufriendo. Entonces a usted le preocupa lo que le pasa a su abuelo después de que falleció. Exactamente, don George. Eso es lo que lo tiene todo apachurrado. Yo hasta le dije que le invitaba a los nuevos tacos de soya, pero vino más bien por inercia. ¿Y usted qué piensa de todo esto? Yo respeto, pero la verdad es que no sé qué pase después de la muerte, si es que pasa algo. Ah, como el buen Sócrates. ¿Por qué como Sócrates? Sócrates era este señor griego al que le encantaba andar de preguntón con sus paisanos. Sin embargo, él aseguraba que no sabía nada. Sí, me suena. El famoso "yo solo sé que no sé nada". Ese mero. El caso es que muchas veces, cuando decía que no sabía, tenía razón. Por ejemplo, ¿qué razones tenemos para pensar que después de la muerte pasa alguna u otra cosa? Pues es que la Biblia dice que hay ciertos pecados que no serán perdonados. Y supongo que el punto es que si cometes alguno de esos pecados que no son perdonados, entonces la vas a pasar mal después de la muerte. Exacto. Pero, ¿por qué es una buena razón hacerle caso a la Biblia? Sócrates no veía el mundo como muchas religiones actuales lo ven y no pensaba que lo que pasaba después de la muerte es como nos dice ahora la Biblia. ¿Y qué pensaba Sócrates? Sócrates pensaba que la muerte o bien era un gran sueño perpetuo o bien era un viaje que nos permitía conocer a grandes personas
que ya estaban muertas y aprender de ellas. Eso suena mucho mejor que ser castigado por tus pecados. Definitivamente, pero lo que quiero decir es esto. ¿Por qué deberíamos hacerle caso a la Biblia y no a Sócrates sobre lo que pasa cuando morimos? ¿O por qué deberíamos hacerle caso a Sócrates y no a la Biblia sobre lo que pasa cuando morimos? Sí, Claro. ¿Qué razones tenemos para pensar que alguna de estas posiciones está en lo correcto respecto a lo que pasa después de la muerte? así es, jovenazo. Después de todo, ¿cuántas personas han experimentado la muerte y nos pueden decir bien a bien qué pasa? Ninguna que esté viva. Pero si nadie ha experimentado la muerte y nadie nos puede decir qué pasa, ¿tenemos alguna razón para pensar que pasa algo en particular después de que morimos? Parece que no. Por lo que sabemos hasta ahora, la Biblia tiene las mismas razones para pensar que después de la muerte se castiga a los pecadores que las que tiene Sócrates para pensar que después de la muerte conoceremos a eminentes personas que nos enseñarán muchas cosas. Le dio en el mero clavo, señorita. Y si no tenemos razones para pensar que una u otra cosa pasa después de la muerte, no parece que podamos saber qué pasa después de la muerte. Ya es todo un epistemólogo, joven. Pero Don George nos contó esto por tu preocupación en mí. Y creo que la cosa es que si no sabemos qué pasa después de la muerte, ¿tenemos razones para preocuparnos porque nos castiguen por nuestros pecados? Entiendo. Si tuviéramos buenas razones para pensar que nos pueden castigar, es razonable que nos preocupemos. Pero si no tenemos razones, ya no es tan claro. Espere, Don George. Todavía hay algo que me gustaría que discutiéramos los tres. A ver, Emi, suéltalo. Miren, supongamos que ni Sócrates ni la Biblia tienen razón sobre la muerte. O sea que después de la muerte ni podremos conocer a personas ilustres, ni estaremos en el paraíso o siendo castigados por nuestros pecados. Yo todavía me siento mal por la muerte de mi abuelo y no me siento mal solo porque yo lo extrañe. También me siento mal porque es algo que a él le pasó y no creo que él lo quisiera. Aunque él no hablaba de eso, quizás hasta le daba miedo morir. ¿Y qué quieres discutir, Emi? Mi pregunta es, ¿qué debería sentir sobre la muerte de mi abuelo si la muerte no es nada más que el fin de la vida y no hay nada más después? Esa es una pregunta interesantísima, joven. Y creo que se me ocurre algo que podría ayudar. A ver. ¿Se acuerdan de Thomas Nagel? Es el señor de la araña en el urinal, ¿no? Ese mero. ¿Qué tiene Nagel? Pues además del libro que les comenté la vez pasada, un año después escribió otro muy bueno. Pero lo importante es que la pregunta de Emiliano me recuerda algo que dice en el capítulo 9. En este texto, Nagel aborda problemas y preguntas de distintas áreas de la filosofía, como teoría del conocimiento, filosofía de la mente, filosofía del lenguaje, ética o metafísica. En el capítulo 9, correspondiente a la muerte, Thomas Nagel escribe: podría pensarse que la muerte no puede tener valor alguno, positivo ni negativo, porque alguien que no existe no puede ser beneficiado ni perjudicado. Después de todo, hasta un bien o mal negativo tiene que sucederle a alguien. Pero si reflexionamos, veremos que ello no es realmente un problema. Podemos decir que la persona que existía ha sido beneficiada o perjudicada por la muerte. Por ejemplo, supongamos que está atrapada en un edificio en llamas y una viga le cae en la cabeza matándola instantáneamente. Como resultado, no sufre la agonía de morir abrazada. Parece que en su caso podemos decir que tuvo suerte de morir sin dolor, porque se evitó algo peor. En ese caso, la muerte, o sea, el fin de la vida, fue algo bueno para esa persona, pero ¿y si la muerte no evita algo malo? Bueno, en esos casos, la muerte puede ser un mal, como dice Nagel, negativo, porque evita que sigas disfrutando cosas de la vida, como el sol o la música. Y creo que es normal y muy humano que te sientas mal porque una persona ya no podrá disfrutar de las cosas que le gustaban. Sobre todo si es una persona cercana, como lo era tu abuelo. Claro, Lu, tienes razón. ¿Entonces qué? ¿Va a querer sus taquitos de soya al pastor? Órale, Don George. Que sean 4, por favor.
Solo uno, por favor. Bueno, ahorita vengo con sus tacos. Don George sabe un buen. Sí, se ve que le da duro a la filosofía. Y bueno, la verdad es que me siento mejor. Sé que no se me va a pasar completamente ahorita, pero hablar con ustedes me sirvió para pensar y para desahogarme. Me da gusto a mí. Para eso te traje, para animarte un poco. Bueno, pero no esperaba que estuviéramos esta conversación con Don George. ¿O me vas a decir que sí? Para nada. Yo pensaba animarte con los tacos. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Sigues preocupado por tu abue? Ahora me parece mucho más difícil estar preocupado. Por más que se me ha enseñado que después de la muerte vamos al cielo o al infierno, ahora no puedo evitar cuestionarme si de verdad es así. ¿Realmente alguien sabrá si hay algo después de la muerte? Uy, a mí se me hace que no. Pero tampoco quiero caer en lo mismo que otras personas han caído, que es estar bien seguras de algo sin tener razones. Tienes razón. Y eso es algo que podemos aprender para diferentes temas, y no solo para la muerte. Claro, parece muy prudente no tener confianza ciega en algo si no tenemos razones que lo respalden. También puedo entender mejor por qué lamento que mi abuelo haya muerto. Seguro él hubiera querido seguir haciendo las cosas que disfrutaba, pero ya no podrá. Claro, el texto de Nagel es de ayuda para explicar por qué lamentamos una muerte sin que eso quiera decir que pensemos que la persona se va a ir al infierno. A ver, aquí están sus tacos. 1 y 2. Provechito. Gracias, don George. La muerte es un fenómeno que, pese a que no ocurre todos los días en nuestras respectivas vidas, sí es algo cercano a que en cualquier momento puede suceder. La muerte es algo que nos pone tristes, que lamentamos y muchas veces hasta tememos. Pero, ¿este es un miedo racional? En el episodio de hoy aprendimos que hay diferentes creencias sobre lo que sucede después de la muerte. Por un lado, algunas religiones dicen que si fuiste buena persona en esta vida, entonces después de la muerte estarás en el paraíso. Pero si fuiste mala persona, entonces pagarás por tus actos en el infierno. Por otro lado, Sócrates dice que la muerte o es un eterno descanso o es un viaje por el cual podremos llegar a estar con grandes personas y platicar placenteramente con ellas. Finalmente, vimos con ayuda de Don George y de Thomas Nagel que podemos pensar que no hay nada después de la muerte y aún así lamentar cuando un ser querido se va. Una manera de explicar esto es que reconocemos que nuestro ser querido ya no podrá disfrutar aquello que le gustaba, lo cual, por supuesto, no es agradable. Queridas profesoras y profesores, esperamos que hayan disfrutado mucho el episodio de hoy y confiamos en que puedan utilizarlo como herramienta de apoyo para sus clases. Para cerrar con el programa de hoy, revisemos qué técnicas y aplicaciones humanísticas fueron utilizadas. La muerte es algo que nos importa, nos intriga y hasta nos asusta. Es usual que nos preguntemos qué pasa después de la muerte y hasta que tengamos creencias al respecto. Si crecimos con la educación de la Iglesia Católica, quizá pensemos que después de la muerte podemos ir al cielo o al infierno. Pero esta no es la única respuesta posible que hay ahí afuera. Cuando Luna y Emiliano se dieron cuenta de esto, sus horizontes se ampliaron, pues se cuestionaron si alguna de las posibles respuestas tienen buenas razones a favor. Al tener claro el objeto de su discurso, Luna y Emiliano aplican el análisis y la controversia. Sobre el análisis, Emiliano muestra sus preocupaciones y sus creencias que le causan estas. Respecto a la controversia, tanto Luna como Emiliano exponen diferentes razones que sostienen sus creencias, como que una persona pecadora esté condenada o que nadie sabe realmente qué ocurre después de morir. Y por medio de la clarificación de dudas, pueden notar cosas que no habían visto y alcanzar nuevas conclusiones. Para cerrar, quiero insistir en que esperamos que este programa les sea de utilidad en sus clases. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. Esto fue Humanamente, dudar para comprender.